Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con su programa Berea, Cultura Bíblica General. Una acción al servicio del saber cristiano. Yo soy su hermano y amigo, el pastor y analista bíblico Alfredo López, para servirlos. Y especialmente servir a Dios en su plena y sagrada obra. Dios eterno que estás en los cielos, muchas gracias por esta nueva oportunidad el día de hoy que nos ha brindado para poder exponer tu palabra, para darle sentido a tu palabra, para trazarla tal y como la tienes escrita. Dios eterno, te agradezco toda la infinidad de bondades, misericordias, favores para con nuestras vidas, especialmente el perdón de nuestros pecados, los cuales día a día te suplico, perdóname, Señor, por faltas, por pecados, por muchos defectos que hay en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, y te agradecemos las oportunidades de poder llevar tu palabra a otros para que también alcancen tu misericordia y tu perdón, Señor. Gracias por esta preciosa casa de televisión y radio, y gracias por los miles y miles de televidentes que en este momento están dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Gracias también por los nuevos proyectos de Berea. Gracias, Señor, por Conferencia Berea, por el taller de estudio Berea, por este programa de televisión. Gracias a los que hacen posible que este programa salga al aire, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que apoyan económicamente este programa. Bendícelo, Señor, cada uno de los que da su cooperación para que este programa salga al aire, para que funcione la iglesia, funcionen las conferencias, que funcione el taller de estudio bíblico, todos los proyectos que llevamos, Señor. Cada persona que nos ayuda para llevar esto adelante, bendícelo, protégelo y multiplícale todo su buen corazón para con Berea, Señor. Entregamos este tiempo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ¿qué noticias hay? Pues hoy les recuerdo que a las 11 de la mañana estamos en las conferencias Berea, tercer piso, Centro Comercial Nova. En el tercer piso ahí estamos, en Nova Centro, en la zona del barrio San Felipe. Y ahí estaremos esperándolo hoy para que participe con nosotros en la conferencia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Técnicamente eran 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Y solo una se salvó, la ciudad pequeña, Zoar. Así que acompáñenos hoy y analicemos exactamente cuál es todo este drama. Es muy interesante. También quiero hacer un saludo muy especial a todos los participantes del taller de estudio que todos los sábados tenemos en la 21 de octubre, aquí en Tegucigalpa. Estuvo muy divertido ayer, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, y hubo bastante trabajo, bastante interacción, y se estudiaron algunas cosas que aparentemente pues las tomamos día a día como cosas que ya sabemos, pero a la luz de la palabra vamos descubriendo poco a poco que no es tan fácil. Y uno de los estudios que nos ocuparon ayer era la insistencia de algunos hermanos de mantener la iglesia atada a la ley de Moisés. Ese fue un tema, durante 4 horas se discutió con textos. Y pues todavía habrá gente de que piensan que toda la Biblia hay que aplicarla a la iglesia, y habrá gente también, yo soy uno de ellos, que pensamos que el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, se le aplicó a Israel y se le va a aplicar a aquel que quiera meterse bajo la ley de Moisés, pero nosotros estamos bajo la gracia de Cristo. La ley de Moisés no nos alcanza. Obviamente que toda la Biblia es útil para corregir, instruir, aprender, claro que sí, pero ya nuestra doctrina como doctrina, no está sostenida en la ley de Moisés, está sostenida en la gracia de Cristo. De hecho, el libro de
Hebreos eso nos dice, que si el antiguo pacto hubiera sido bueno, no había necesidad de procurar un segundo pacto. Pero como el antiguo pacto no santificó nada, entonces pues se procuró uno nuevo con un mejor mediador de un mejor pacto, con mejores condiciones, y con un sacerdote único y para siempre, que ya no es del sacerdocio de Leví, sino que el sacerdote, que ni siquiera es un sacerdocio, sino que es de la tribu de Judá. ¿Qué significa eso? Que simplemente a puros textos podemos entender que la iglesia no está sujeta a la ley de Moisés. Pues eso fue el tema de ayer y fue muy interesante. Ahora también quiero hacer una aclaración, porque me resulta, para mí es humorístico, es humor. Yo soy caricaturista y mantengo siempre mi vena de humor. Hay algunas personas que imitan voces, perdón, hay algunas personas que tienen la gracia, el don de imitar voces, pero hay un grupo de personas, no sabemos cuánto, estamos investigando, que se dedican a hablar a los medios de comunicación, imitando voces. Y la imitación, pues, poca gente se da cuenta, solo el que está siendo imitado escucha su voz en radio o en televisión, hablando de temas políticos, a veces hablando mal de alguien o criticando a alguien, con la voz de un supuesto. Pues en esta semana que estamos pasando, me llegó el turno a mí. Alguien ha estado llamando a los medios de comunicación y los han sorprendido, haciéndoles creer que soy yo el que estoy llamando. Y no deja de tener su chiste, pero el problema es que llaman como para criticar algunas cosas, a hablar de política o criticar algunos personajes del medio, y entonces eso ya no me gustó porque la gente puede pensar que soy yo. Y el pastor Alfredo López no habla con ninguno de los medios de comunicación, especialmente de política, o para denigrar a otra persona. Las veces que he tenido el honor de hablar a los medios de comunicación ha sido tal vez para saludar a alguien o tal vez participar en un pequeño congreso o pequeño, digamos, simposio ahí de que se está tratando un tema bíblico y alguien me ha llamado para que dé mi opinión, cosas así. Pero dentro de la ética no tengo por costumbre llamar a los medios de comunicación para estar estorbando o solo para que se me escuche la voz en los medios de comunicación, no, mucho menos para criticar a alguien. Entonces le aclaro, porque en esta semana hubo personas me lo dijeron a mí: hermano, deje de llamar a los medios de comunicación que lo van a malinterpretar. Yo no llamo, le digo. Bien, pues ahí está. Y entonces hemos estado investigando y sí, hay personas que se hacen pasar por diferentes, nosotros que somos personas conocidas en el ambiente, entonces nos han imitado la voz y han criticado a otras personas. Así que a los medios de comunicación, pues a los compañeros, a los colegas que me están viendo y escuchando, tengan cuidado cuando alguien esté hablando, criticando, pregúntenle cómo se llama, de dónde es, y tal vez graben esa conversación, porque pueden denigrar o pueden meter en problemas a personas inocentes. En mi caso, yo jamás, nunca hablo a los medios de comunicación para denigrar a alguien, jamás, no es parte de mí, la ética mía no me permite hacer eso. Y mucho menos hablar de política. Yo estoy lejos, como pastor, como congregación, estamos lejos de la política. Ese es un tema que no se toca porque nosotros, nuestro puesto es el púlpito para orar y predicar la palabra a todos, sin acepción de personas. Así que pues queda aclarado y le sugiero a algunos medios de comunicación que cuando reciban llamadas para criticar a otras personas, le pregunten quién es y dónde vive, cosas así. Porque si fuera para contar algún chiste, alguna anécdota, cosas así, pues al fin y al cabo imitar voces es un arte. Pero ya para imitar a otro y hablar mal de alguien, y eso le puede llevar problemas a un inocente. Así que a cualquier persona del ámbito político, si reciben algún tipo de llamada o mensaje que Alfredo López, el pastor Alfredo López o el caricaturista Checho está denigrando a alguien en televisión o radio, no es cierto, no hago esas cosas.
Así que, gracias por su sintonía. Recuerde, hoy a las 11 de la mañana, Centro Comercial Nova, con la conferencia Sodoma, Gomorra, Abraham y Lot. Eso ahí. Vamos con algunos mensajes porque después se me acumulan. Quiero agradecer también, antes que se me olvide, yo durante toda la semana estoy contestando mensajes o estoy ayudando en consejerías y hay personas entonces que me mandan recargas. Les agradezco para que pueda tener yo siempre cargado el teléfono para estar contestando o llamadas o consejerías. Y también hay algún tipo de persona o hay alguna persona de que nos ha ofrecido ayudarnos cada fin de mes para financiar el programa. Así que le agradecemos a los que lo han hecho y le suplicamos a los que no lo han hecho que hagan efectiva su ayuda para que no tengamos problemas y el programa siga adelante. Así que es de total voluntad. La persona que quiera ayudarnos a financiar el programa, entonces me llama al teléfono que está en pantalla. Tenemos ya rotulados los teléfonos en pantalla. Entonces ahí, por favor, se llame y dice, hermano, yo quiero colaborar. Cualquiera que sea su colaboración será bienvenida. Así que en el nombre de Dios le pedimos que nos ayude para mantener el programa al aire. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús les agradezco. Vamos a ver algunos mensajes. Buenos días, pastor. Cuando una persona muere, ¿a esa persona se le va a ver algún día, sea buena o mala? Muchas gracias por su explicación. Que pase buen día. No. La persona que en el momento en que se separa el espíritu del cuerpo y el alma desaparece, en ese momento jamás lo volveremos a ver con la cara que se fue. Ni arriba ni aquí abajo. Aquí abajo nunca regresará. No es cierto de que una persona se despidió de otro. Hay gente que cuenta, mire, fíjate que aquel se murió, pero ayer lo vimos. No, se murió la semana pasada, ayer lo vimos. Andaba despidiéndose. No es cierto. No es cierto, porque le está descrito que una sola vez morirá el hombre. No es cierto que sale, que regresa, que dejó algo escondido en el patio debajo de un palo de mango. No es cierto. Ahora, cualquiera de nosotros que también muere y va al cielo, no va a andar buscando a la comadre, no va a andar buscando a la tía. No es cierto. No lo volvemos a ver. Esta persona, para bien o para mal, está allá en el hueco del Señor, ahí en su mano, y nadie lo saca de ahí, y Dios lo juzgará por bueno o por malo. Es un consuelo saber de que al llegar yo al cielo, no voy a andar buscando a mi familia. No, porque yo también voy a ser convertido en ángel. O sea, todo el que se va de aquí, que muere en el Señor, es fijo que en el cielo será un ángel. Los ángeles o el cielo es una civilización diferente a esta. Es otra civilización, no es un cuento chino. No es un cuento así como para mantener a la gente deseosa de ser buena porque va al cielo. No, el cielo es otra civilización, es otro lugar donde la vida continuará en otro sistema, con otro tipo de vida, pero la misma persona, el mismo chip de esta persona, obviamente con otro nombre y con otras caras y con otras características, pero el espíritu no muere. Simplemente seremos transformados y pasaremos a otra dimensión donde seguirá la vida. Por eso es que mucha gente no comprende todavía que Dios se ha hecho hombre. Sí, había un anuncio desde hace muchos años que el Hijo de Dios vendría a la tierra. El Hijo de Dios vendría a la tierra en una misión muy especial. Vino a esa misión. Mucha gente no lo entendió, otros sí lo entendimos. El Hijo de Dios vino a la tierra para hacer una misión muy específica y regresó. Volvió a donde estaba, llevó todo el reporte e hizo lo que tenía que hacer, que son 3 cosas. El Hijo de Dios, cuando bajó aquí a la tierra, hizo 3 cosas. 1, fundó su iglesia, el nuevo estamento jurídico por el cual vamos a ser juzgados y premiados. Es el aparato operativo que tiene Dios aquí en la tierra para continuar con su mensajería de paz, de amor. Lo otro que hizo fue abrir el cielo para el ser humano porque estaban cerradas. Las relaciones entre Dios y los hombres estaban clausuradas. Y por último demostró que el enemigo eterno que se tiene, que es el mal, en este caso representado por Satanás, no me cierres la puerta. Entonces, también demostró cómo es el enemigo. Diabolos, Satán, Shaitán, significa enemigo, oponente. Por lo tanto, esas son las 3 cosas que vienen en esa misión especial.
pero regresará para recoger todo lo que dejó sembrado, todo lo que en la plataforma que él dejó establecida, vendrá un día, va a regresar, y ya no va a regresar. Esta vez vino de incógnito, vino como un hombre viviendo en Galilea, de trabajo tecton, o sea, arquitecto, constructor, y muchos no le creyeron, pero vino y en él se demostró, cada una de las escrituras se demostró que era él, más los milagros que hizo, el poder, resurrección y todo eso. Ahora, él volverá, pero ya volverá exactamente ya como es, como un Dios, como un príncipe, un heredero de los reinos, y él vendrá, y entonces todo el sistema operativo que él estableció a través del Espíritu Santo dará sus frutos en ese momento, y él recoge todo lo que él dejó establecido, y pues pasaremos a otra dimensión, unos para bien y otros para mal. Así que no nos conoceremos así como allá está Toño, allá viene mi tía, allá viene el compadre. No nos vamos a conocer. Podría explicar segunda de Tesalonicenses cuando dice que no es de todos la fe. 3.2, Tesa 3.2, vamos a ver si me queda tiempo. Tesalonicenses 3.2, sí, 3.2. Porque el problema muchas veces es de que no hay mucho tiempo en televisión como para estar revisando tantos textos. Pero vamos a ver, salimos. Tesalonicenses 3.2, ¿verdad? En la segunda, en el 3.2, dice que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, que no es de todos la fe. Ahí no hay mucho que explicar. Ahí están los hombres perversos y malos, ahí no hay mucho que explicar. Buenos días, la Biblia dice de que toda mujer que orar y profetiza cubra la cabeza, pero la María no lo hace. Es que lo que pasa es que ese tema está en Corintios, y la iglesia de Corintios era la más desordenada que existía en los tiempos que Pablo andaba de misionero. Él llegó, fundó esa ciudad. Yo quiero aclarar algo para que no tomen a Corintios, la iglesia de Corintios, como un modelo para aplicárselo a la iglesia actual. Corintios, la zona de Corinto, que es en la actual Grecia, era un pantanal ahí a la orilla del mar, pero los constructores romanos vieron que era un buen lugar para tomar toda esa zona, el mar Jónico, y subir los Bósforos, Dardanelos, y poder llegar hasta el Mar Negro, pasando entre Grecia, Turquía. Entonces, decidieron urbanizar ese pedazo de ahí. ¿Y cómo lo urbanizaron? Entonces tomaron a miles de esclavos y rellenaron a puras piedras. Ponga 50,000 esclavos, que cada uno echó 10, 15, 20 piedras. La cosa es que rellenaron ahí. Le ganaron al terreno flojo, al terreno que era un pantano, le ganaron tierra firme, diseñaron una ciudad. En el diseño de la ciudad, obviamente que se necesitó todo tipo de artesanos, de artistas, de arquitectos, y entonces era un emporio en construcción. Por lo tanto, llegó mucho tipo de personas ahí, tanto cuando se estaba organizando la ciudad como cuando se fundó. Ya una ciudad fundada más o menos para el año 100 antes de Cristo, ya la ciudad está funcionando en Corinto. Y entonces era un lugar estratégico y empezó a llenarse, a ser cosmopolita con muchos tipos de personas buenas y malas. Y entonces empezaron a llegar jugadores, prostitutas, delincuentes, estafadores, ladrones, religiosos, adivinos, todo ese tipo de gente llegó. Y entonces, en esas condiciones, el Espíritu Santo los visita, y Pablo funda una iglesia y el Espíritu Santo los visita y deja muchos dones. El Espíritu dejó bastantes dones a mucha gente ahí. Pero el problema es que Pablo estuvo un par de años con ellos, se fue su línea misionera, y le llegó una carta diciéndole que los de Corinto se habían corrompido totalmente. Habían hecho una total desastre con la iglesia. Llegaban a la cena del Señor borrachos, agarraban lo mejor de la comida, dejaban a los pobres sin comer, había mujeres prostitutas ya metidas en las iglesias,
También había amores sexuales que eran prohibidos digamos, a la ética del momento y a la ética de la iglesia y de la Biblia cuando se escribiera. Porque esta carta fue enviada, Corintios 1 y 2 fue enviada a ellos, pero nosotros la recibimos mucho tiempo después, cuando ya puso orden Pablo ahí. Y entonces podemos ver que toda la carta, la primera epístola de los Corintios, es todo un regaño. El atavío de las mujeres, casos de inmoralidad juzgados, la cena del Señor era un relajo, todos borrachos. Incluso dice ahí, el capítulo 11, cuando llegue pondré todas las cosas en orden. También se metían a la cárcel unos con otros, que todos querían profetizar, todos querían hablar en lenguas. De hecho, Pablo dijo, va a llegar alguien que no sabe de doctrina y va a decir que están locos porque todos están hablando en lenguas. Esa iglesia era un desastre. Y entonces, querer tomar ese modelo para aplicárselo a la iglesia actual es incorrecto, es totalmente incorrecto. Porque es una carta que básicamente los está regañando, porque son relajeros, son un desastre de iglesia. Que entonces tomar pedacitos de ahí y querérselos aplicar a la iglesia actual es incorrecto. Por ejemplo, habían unas mujeres que parecían loras para hablar en el culto. Y Pablo dice, no permito que la mujer hable en el culto, cállense, en lo que no sepan pregunten a sus maridos en las casas. Porque parecían loras para hablar. Pero eso no significa que se va a tomar ese texto y venir 2000 años después y decir que una mujer no puede predicar. Eso es totalmente ridículo por no entender bien el texto. Lo mismo pasa con la cena del Señor. Dice que muchos llegaban borrachos y se adelantaban y agarraban, porque la cena del Señor en aquel momento no era un pedacito de pan y una copita de vino Welsh. No, era un montón de comida sacrificada a los ídolos. Y ahí cada quien llegaba, eran unas mesas de 20 metros de largo y todo el mundo comía, y eso ellos decían que esa es la cena del Señor. Entonces Pablo dijo, no, esto no es la cena del Señor. Lean ahí el primer epístola de Corintios cuando le dice abusos en la cena del Señor, y ahí lo dice, en el capítulo 12 en adelante. ¿Y qué sucede? Después, él los regaña, no tienen ustedes comida, no tienen casa donde coman ustedes, que vienen aquí a avergonzar a los que no tienen casa ni comida. Esto no es la cena del Señor. Por eso es que muchos están enfermos, porque comían como locos, y algunos ya se murieron. Solo calcule que el texto dice, por eso es que muchos están enfermos y otros ya duermen. O sea, hubo gente que tal vez se murió de tanto que comía, en el contexto de la cena del Señor. También dice, así que si van a tomar la cena de una manera indigna, mejor pruébense cada uno de ustedes, porque si no saben discernir el cuerpo de Cristo, van a comer juicio. Y entonces le está diciendo ese montón de locos y borrachos. Pero entonces sacar ese pedacito y después leerlo en la iglesia, bueno, el que va a tomar la cena del Señor, pruébese a sí mismo, no vaya a ser que coma a juicio. Esa persona no lee bien la Biblia, y mucho menos la oveja que esté escuchando eso. La persona que escucha eso, es cierto, yo peleé con mi mujer anoche, es cierto, yo peleé con el vecino, no, yo no estoy casado, yo no estoy bautizado, y dejan de tomar la cena del Señor. Y ahí hay dos ridiculeces, no se puede llamar más ridiculeces. La primera ridiculez es que ni el que está leyendo la Biblia entiende, ni el que están aplicándole la Biblia entiende. El que reparte la cena del Señor no entiende, porque no lee bien el texto. Y el que recibe la cena tampoco entiende, porque solo leen ese pedacito. Y una de las cosas más lamentables del cristiano es que es un pedacero de Biblia. Lee un pedazo por aquí, pedazo por allá, y después organiza su propio evangelio. Y eso es lo peor que debe hacerse con la Biblia. Hay que leer todo el contexto, todo el capítulo si es posible. Ahora, ¿qué sucede? Entonces se enseña que el que no está casado no puede tomarse en el Señor. El que no está bautizado no puede tomarse en el Señor. El que peleó con la mujer no puede tomarse en el Señor. Y entonces lo ridículo es esto, que la cena del Señor la tomó Judas. Judas tomó la cena del Señor. Y la otra parte de esto absurdo es que el texto no lo dice. No dice que el que no esté casado, no dice que el que no está bautizado, no dice que el que peleó con la mujer, no dice que el que vio una película de violencia, no dice nada de eso. Entonces, ¿de dónde se sacó atormentar a un hermano para que no tome la cena del Señor? Todo esto es la primera ridiculez. Y la segunda ridiculez para mí es, ¿quién me dice que el que anda con su copita y su pedacito de pan está mejor que el que no la toma, que el que no la tomó? ¿Quién me asegura a mí que yo ando caminando muy campante y muy altivo con mi pedacito de pan y mi poquito de vino Welsh, yo estoy mejor que el que no la tomó? ¿Quién me va a asegurar a mí?
Es absurdo pensar que el que está tomando la cena del Señor está en mejores condiciones que el que no la está tomando. Eso es absurdo. Es absurdo totalmente. Por eso es que está mal comprendido el libro la primera epístola de los Corintios. Y al estar mal comprendido, entonces le quieren aplicar muchos temas, muchas cosas, por ejemplo, de que es más importante hablar en lenguas, porque las lenguas hablan con el Señor y todo eso, y las lenguas que aparecen en la Biblia son lenguas extranjeras: partos, medos, elamitas, frigias, panfilia, cretenses, árabes, sirenios, mesopotámicos. No es raca, traca, la matraca. No dice en ningún lugar. En ningún lugar esa jerigonza, ese trabalenguas, no lo dice la Biblia. Dice que lenguas extranjeras, y para que una lengua extranjera, o lengua de cualquiera, extranjera o local, clasifique como lenguaje, debe tener estructura gramatical, debe poder leerse, debe poder escribirse, debe poder pronunciarse. Pero cuando alguien empieza a enredar la lengua, hay suco de guayaba y empiezan a arrancar la baranda. ¿Y de dónde sale? Y raca, traca, la matraca, que la bajía, la subía, la bajaba, la bajía, se caía. ¿De dónde? Eso es absurdo, no está en la Biblia. Y en la otra parte absurda también es que no existen las lenguas angelicales en la Biblia, no lo dice. Hay un solo texto, una sola frase que Pablo dice: aunque yo hablase lenguas angelicales o lenguas humanas, si no tengo amor, vengo a ser como Címbalo que retiñe. No dice que él hablaba, mucho menos un montón de topados que dicen que hablan lenguas angelicales. Difícilmente hablan su español, difícilmente hablan un español. Y quieren hablar hebreo, quieren hablar en griego, en hebreo, o quieren hablar lenguas angelicales. Todo por no leer bien. Así que cualquiera que me diga que una mujer no puede predicar y que se calle en la iglesia y que no se ponga velo o que se tape la cabeza, eso es un modelo antiguo de hace 2000 años que se lo quieren aplicar a las mujeres de ahora. Hay muchas mujeres que viven en mejor santidad que los hombres. ¿Cómo voy a prohibirle yo que una mujer no hable? No estamos hablando de mujeres que eran unas chachalacas para estar hablando en una iglesia. Hablo de que si una mujer tiene algún consejo para darle, con todo gusto, aparece, hermano, y explíquenos ahí. Si es profesional en cualquier área, explíquenos. No tengo ningún problema porque no soy machista de que solo los hombres podemos predicar. ¿Quién le fue a avisar a los apóstoles de que Jesús había resucitado? ¿Por qué se le aparece primero a las mujeres? ¿Por qué no se le apareció a los hombres? ¿Dónde estaban los hombres? Cobardes, encerrados por miedo a los judíos. Lean ahí el capítulo 20:11 de Juan. Sí, por ahí, 20:19, por ahí está. Dice que estaban todos encerrados por miedo a los judíos. Y las mujeres, no les importaba que las mataran, ahí andaban queriendo limpiar el cuerpo de Cristo. La mujer samaritana en el pozo, Jesús le dijo esto y esto y esto del agua. Ella salió al pueblo a decir: aquí está un hombre, este es el profeta que esperamos. ¿Quién fue a predicar? Ella. ¿Quién alineó en el conocimiento de la palabra a Timoteo? Esos son machismos ridículos. Así que, mujeres, no las mando a pelear, ¿verdad? Pero defiendan sus derechos frente a hermanos, pastores o líderes machistas que, aunque no saben ni predicar, que confunden el púlpito y empiezan a hablar de política. Y lo que menos hablan es Biblia. Si, hermana, si usted tiene capacidad, si el Señor la ha llamado a predicar, predique y no se deje, ni se deje humillar por otros que le digan de que por culpa suya y de Eva pecamos nosotros. No. El texto dice que Satanás tentó a Eva, sí es cierto, pero no vamos a librar de Adán, que era boca abierta tampoco. Entonces, tanto culpa pudo tener Eva. Bueno, de hecho, a Eva le dijeron, Eva fue honesta, el diablo me engañó. No empezó a dar un montón de explicaciones ridículas como Adán. ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. Ya le echó la culpa a la mujer, le echó la culpa a Dios. Y hasta me dormiste para darme una mala mujer. Adán, ¿dónde está? Escondido. Y a la hora de que tiene que enfrentarse con Dios, le echa la culpa a la mujer. Era una cobardía total. Y esa cobardía la podemos seguir viendo ahora. De que mientras muchos hombres están queriendo llevar iglesias adelante y no tienen la capacidad, hay mujeres muy capaces. En un pueblo donde un hombre no sea capaz de levantar una iglesia, las mujeres lo levantan. ¿Cómo es que no las vamos a respetar a estas mujeres? Claro que sí. Así que, hermanos, si tienen un poco de ética, dejen de estar queriendo humillar a las mujeres que solo sirven para cuidar niños y hacer mondongo los domingos. No, están capacitadas. Hay una iglesia aquí que lastimosamente dice que las mujeres no deben estudiar teología.
Las mujeres deben hablar de crochet, de hacer delantales, hacer chancletas de hule, salir a vender para comprar una guitarra en la iglesia, hacer mondongo los domingos. Eso es ridículo. Eso es, 2000 años atrás era ese pensamiento. Ahora, si hay mujeres que pueden llegar a ser presidentes de un país, mujeres que son astronautas, mujeres como Golda Meir, Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Madre Teresa, las vamos a... No, hermana, usted solo haga mondongo. Es ridículo, es ridículo. Así que mi opinión es esa. Si una mujer tiene el llamado, tiene los estudios y tiene el apoyo de su familia, dele para adelante. Por favor, denme las dos otras ciudades, aparte de Sodoma, Gomorra y Zoar. Yo no dije Zoar, dije Zoar, con R y con Z. Sodoma, Gomorra, Adma, con D, A-D-M-A, Adma, Seboim con Z, Seboim y termina en M. Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Ahí puede buscarlo en el capítulo 17, 18 de Génesis, ahí lo encuentra. Vamos con otro mensaje. ¿Cuál es el mensaje del hombre rico y Lázaro? Uno es en el cielo por ser pobre y el otro en el infierno solo por ser rico. Ya está la explicación, porque no espero que le explicara, sino que usted preguntó y contestó. No me dejó chance de decir mi opinión, así que si pregunta y contesta, ahora solo pregunte y me deja a mí toda la oportunidad de contestar, pero si pregunta y contesta, es pregunta retórica. Buen día, hermano. ¿A qué se refiere el texto que dice que la mujer no use ropa de hombre y el hombre ropa de mujer? En el contexto no dice, sino que se vista. Además es en Deuteronomio cuando todos usaban túnicas. Entonces está hablando de cosas así más afeminadas o más varoniles. Ya, pero no está hablando de hoy. Porque en aquel momento eran leyes y eran obras de la ley. Ahora es el corazón. Dios igual quiere a un hombre pelo largo, un hombre pelo corto, una mujer pelo corto, una mujer con pantalones. Dios revisa el corazón. Y en el corazón, donde reside la palabra del Señor, Él va a ir haciendo que esta persona se vista correctamente. No va a ser la crítica de un pastor, porque esa es otra cosa, que hay una iglesia que yo conozco acá, que no permiten que la mujer vaya en pantalón. De la puerta la regresan. Bueno, pues se van a quedar con un montón de hombres solos ahí y las mujeres van a buscar una iglesia donde les acepten con sus pantalones. Porque es obvio y es de sentido común de que no va a ir una mujer con pantalones muy pegados porque va a llamar la atención de todos los hermanos y los va a tirar a pegar a todos. Eso es puro sentido común. Pero un pantalón elegante, un traje sastre, ¿dónde está el problema? O sea, no estamos hablando de que la mujer va a ser que parezca hombre o el hombre parezca mujer. No, tenemos que ir más allá. Y es el corazón lo que a Dios le importa. Yo en mis primeros 2 meses de evangelio, como estaba en estado salvaje todavía, yo llegué varias veces en calzoneta a la iglesia. Y era tan sabio el pastor que me recibió en esa época, no me dijo nada. Oraron por mí para que Dios me fuera revelando, y ya un mes después que yo iba entendiendo, porque yo estaba en estado salvaje todavía. Dije, yo no puedo llegar a la casa del Señor en calzoneta. Yo solito me fui quitando la calzoneta y poniendo unos pantalones largos. Iba con la camiseta del maratón, yo solito me la fui quitando. ¿Y qué pasa? Ahora llego vestido correctamente, y no solo a la iglesia, sino que a la calle, mi trabajo, en todos lados, porque Dios lo ve educando a uno. No va a ser la crítica malsana de una persona. No, dejen que Dios trabaje en la mente y corazón de las personas. Pastor, muchas bendiciones. Una pregunta. ¿Está un hermano en ayuno, puede participar en la Santa Cena? Yo no sé el tipo de iglesia que resida. Todo depende de la iglesia en cuáles los instrumentos de desarrollo que tiene esa iglesia. ¿Por qué según un relato de Abraham y Lázaro se conocieron en el cielo? Explica por favor, en ningún lugar dice eso. 7:30, pastor, no han rotulado los teléfonos, bendiciones. Ingeniero, ¿tengo rotulados los teléfonos en pantalla? Míreme, ¿tengo rotulados los teléfonos en pantalla? Buenos días, pastor. Porque hay un predicador que solo predica en lenguas y nadie le entiende. No sé ni quién es. Y no lo miren ni lo escuchen. Habemos 35,000 pastores o predicadores en toda Honduras. Escucha cualquiera, si no le gusta ese. En usted se cumple la palabra que dice que las piedras van a hablar. Usted es una turuncona.
Bueno, si las piedras hablan es porque ustedes no hablan, entonces hablen para que las piedras se callen. Vamos, Vamos con otro mensaje. Buenos días, pastor. ¿Hay personas en el infierno? No. En primer lugar, porque el infierno está cerrado. Jesús se llevó la llave del infierno. En segundo lugar, no puede haber gente en el infierno porque no hay juicio todavía. En el Antiguo Testamento aparece la gente de Coré, que bajaron enteros al infierno, dice ahí, bajaron vivos al Seol. Pero eso lo quiero analizar desde un ángulo diferente del concepto de Sheol o Hades, Torturo, Tártaro, infierno, Gehenna, Averno, como se le quiera llamar. El concepto del Antiguo Testamento es totalmente diferente al Nuevo. Por eso es que en el Nuevo se explica mucho más. En el Antiguo Testamento no hay mucha explicación acerca de lo que es el infierno. No hay mucha explicación. Porque realmente no era muy importante predicar infierno. No era muy importante. Ahora, y en el Nuevo Testamento ya Jesús, el texto nos dice en el Nuevo Testamento que Jesús baja a las partes más bajas de la tierra, y Pedro nos dice que le predicó a los espíritus encarcelados. Efesios nos dice que bajó a las partes más bajas de la tierra. Él en los evangelios le dice a la gente que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Entonces hay muchos pasajes que nos relatan que Jesús sí bajó a los infiernos. Pero en el Nuevo Testamento explica cosas más puntuales. El lago de fuego, infierno, el Hades, también nos habla de que el gusano nunca muere, de las tinieblas de afuera. Entonces, en el Nuevo Testamento se explica mucho más este tipo de cosas. Pero si él fue al infierno a predicarle a personas que en el Antiguo Testamento no entendieron o fueron desobedientes o fueron rebeldes, en el Antiguo Testamento no explica mucho acerca de lo que es. Bueno, gracias por estar con nosotros. Recuerde, hoy 11 de la mañana la conferencia Sodoma y Gomorra en el centro comercial Nova Centro, en la zona de los próceres. Ahí lo esperamos, 11 de la mañana. Vamos con otro mensaje. Dice: pastor, día de reposo, sábado o domingo. De su punto de vista, por favor. El día de reposo es parte de la ley de Moisés y era el Shabbat o el sábado. Mi opinión es que ya no es, es que no somos judíos en primer lugar. La ley de Moisés compone 613 leyes morales, espirituales y civiles. A nosotros no nos alcanza la ley de Moisés, por lo tanto, cualquier cosa que hagamos se puede tomar como cualquier opinión doctrinal, pero que mi salvación descansa en que yo guarde el sábado o el domingo, ya no. Incluso Jesús le dejó muy claro a los líderes eclesiásticos del momento, fariseos, saduceos y herodianos, especialmente fariseos y saduceos. Todos los milagros que hacía Jesús los hacía en el día de reposo. Sanó a varias personas en el día de reposo para confrontarlos y les dijo: yo soy el día de reposo. Entonces, en el Antiguo Testamento aparece que el día de reposo es el Shabbat o el sábado para los judíos, pero nunca le dijo Dios a Moisés: anda por el mundo predicando la ley de Moisés. No, era privada para él y judíos. Pero en el Nuevo Testamento sí se dice que se vaya por el mundo predicando el evangelio de la salvación. Entonces nunca se dijo que vaya a socializarse la ley de Moisés. Nunca se le dijo a Moisés, ni a nadie se le dijo: vayan por el mundo predicando la ley de Moisés. A nadie se le dijo. Mientras que en el Nuevo Testamento se le dice: vayan por el mundo, hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles, predicándoles. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento ya no hay, aunque aparezca un par de veces día de reposo, pero ya los apóstoles están trabajando a tiempo completo y en todo momento y en todo lugar. Y no es que no respetaban el día de reposo de los judíos, se respeta la cultura o la doctrina de otras iglesias para no pelear. Pero que yo respete la cultura, católicos, mormones, testigos de Jehová, budistas, krishnas, islam, respeto todo eso porque es el derecho de cada uno. Pero que yo voy a obedecer esas leyes,
está lejos de obedecer leyes que no están dentro de la Biblia que yo profeso. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, esa es una ley de Moisés. El día de reposo es una ley de Moisés. Entonces, igual a, bueno, tantas cosas que hay en la ley de Moisés que no aplican para la iglesia. Por lo tanto, el que quiere guardar el sábado, no hay problema. El que quiere guardar el domingo, no hay problema. No descansa la salvación de una persona solo porque guarda el sábado o el domingo. Es cuestión ya personal. Pero a la luz de la palabra no incide en nada. Pastor, la Biblia habla de un infierno temporal y al final de un lago de fuego. Explique, por favor. No hay infiernos temporales. Infierno es infierno. Lo que sí está clarito es que estamos viviendo una vida de prueba y el que pasa esta prueba regresa al cielo. Dice que los espíritus vuelven a Dios. Vuelven. Verbo volver. Los espíritus vuelven a Dios que los dio. Lo que significa que aquí venimos a una especie de prueba, a hacer útil la palabra, a confrontar como iglesia el mal, el pecado y todo eso, pero al volver al cielo cada quien vuelve y se le da un lugar establecido. Pero el que no pasó la prueba, el que se entregó directamente a Satanás, el que se enfrenta a Dios, el que se enfrenta a la iglesia, ese se viene a dar, llámese el lago de fuego, llámele infierno temporal, llámele Sheol, como quiera llamarle, se viene a tostar al infierno. ¿Por qué? Nunca quiso tratos con Dios. Esta es una recomendación que yo le hago a muchos hermanos. Yo les digo hermanos por tener ética, pero hay muchos que creen que son ateos, otros son personas que tienen un concepto muy vulgar de la iglesia, de la Biblia, de Dios, de los cristianos, y entonces yo les recomiendo que no hablen mal de pastores, no hablen mal de iglesias, no hablen mal de Dios, no hablen mal de la Biblia. Si no quieren tratos con Dios, entonces pues manténganse al margen. Se les respeta su opinión. Que no creen en Dios, no hay problema. Yo no me voy a perder el sueño si una persona no cree en Dios, por mí no hay problema. Otros de que no creen en la Biblia porque es escrita por hombres, no tengo ningún problema con ellos. Si no creen, están en su derecho de no creer. Pero les sugiero que no hablen mal de la iglesia, no hablen mal de Cristo, no hablen mal de los pastores. Porque cada palabra mala que digan en contra de la obra del Señor se les va a juzgar y les va a estar caro. Cada palabra que voten por una boca irresponsable se la están apuntando y en su juicio, crea o no crea, escúcheme bien, persona que no cree en Dios y que vitupera y molesta e insulta a iglesias y pastores. Mire, usted crea o no crea, hay un infierno donde se va a ir a tostar. Le parezca o no le parezca, crea o no crea, quiera o no quiera, usted va a pasar por un juicio. Y no es una amenaza, es una advertencia bíblicamente. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que, si no cree en Dios, manténgase al margen. Esto lo digo porque hay muchas personas que no creen en Dios y andan desampados ahí opinando de Dios, opinando de las iglesias, llaman a los programas de televisión, de radio y empiezan a hablar mal de un pastor, mal de una iglesia, mal de aquí. Y cuando uno le pregunta, ¿se congrega? No, yo no ocupo congregarme. Entonces, ¿por qué está desampado opinando en lugares donde no tiene nada que ver? Usted opine, rebúsquese con 40 ateos, váyanse a una cafetería, pidan café con leche y pónganse a hablar mal todo lo que quieran, pero entre ustedes. Pero en cuanto sacan ese pleito y quieren a contaminar o afectar a alguien que se congrega, ya están fuera de base. Están totalmente lejos. Por eso un pastor no tiene que andar desampado hablando en política, ni permitir que un político venga a la iglesia a hacer política. Debemos mantenernos separados. Y este consejo se los doy porque hay muchas personas que no tienen nada que ver con Dios, nada que ver con la iglesia, y andan opinando alegremente. Es que yo critico a ese pastor porque es aquí, porque es allá, porque es ladrón, porque es pícaro. No, es que yo critico a ese porque parece turunca. No, yo critico a ese porque tenga cuidado con la lengua, que por la lengua, por la boca mueren los pescados. Entonces tenga cuidado con lo que opine porque no está opinando mal de Alfredo López, está opinando mal de la obra del Señor, está metiéndose con Dios. Le repito, tengan temor, tengan ética, por lo menos, tengan discernimiento, no hablen mal de las iglesias del Señor, que Él dice que el que lo toca es como que en tocar la niña de sus ojos. Les recomiendo, gente que va a mandar un mensaje a un programa de televisión solo para insultar o para burlarse, mejor cómprese una bolsa de semitas con ese saldo y mejor cambie de canal, mire otro programa, pero mire, sostenga la lengua, sea tardo para hablar,
Porque cada vez que usted critique a un pastor, a una pastora, a un hermano en la iglesia, a una iglesia, critique la Biblia, critique a Dios, critique al Espíritu Santo, a la iglesia, cada una de esas cosas van a hacer 10, 15 grados de calor en la estufa donde lo van a ir a sentar por blasfemo. Si no tiene nada que ver con Dios, hermano, busque otra cosa que hacer, pero cállese, no encienda las llamas del infierno en contra suya por irresponsable. Guarde silencio. Si no cree en Dios, le respetamos su opinión, pero no opine de Dios, porque Dios no va a tener por justo al pecador, no va a tener por justo al culpable. Mejor que Dios lo castigue por ser indiferente, que lo castigue por ser una persona totalmente simple, que lo castigue por eso, y no que lo castigue porque está vituperando la obra del Señor. Recuerde, míreme bien, recuerde, cuando usted hable mal de un pastor, de una iglesia, de Dios, del Espíritu Santo, de la Biblia, cuando usted hable mal de todas esas cosas, especialmente de pastores, iglesias y Biblias, usted está cavando su propia tumba, porque el Señor lo va a hacer responsable de todas esas cosas. Usted no está hablando mal de un pastor, está hablando mal de la obra del Señor, y el Señor lo va a saber juzgar, y téngalo por seguro, que va a pasar la parte más profunda de la tierra a tostarse para la eternidad por andar siendo blasfemo contra la obra del Señor. Así que si no cree en Dios, guarde silencio, cambie de canal y métase a otra cosa, pero no hable mal de la obra del Señor. ¿Estamos claros? Eso de las turuncas y no sé qué más. Buenos días. ¿Cuál es la iglesia donde la mujer no puede predicar? Bueno, hay muchas iglesias, especialmente creo que la bautista centroamericana no permiten, pero repito, ya es cuestión de la ética personal. Buenos días, pastor, soy un estudioso de la Biblia. ¿Por qué es mala la traducción Dios habla hoy? Teníamos que sentarnos para ver los textos cómo están sugeridos en otra dirección. Vamos con otro mensaje. Buenos días, pastor, que Dios lo siga bendiciendo. ¿Por qué será que las iglesias adventistas y bautistas centroamericanas nunca crecieron? No es problema mío, pregúnteles a ellos. Vamos con otro mensaje. Hades, lago de fuego, Seol, infierno, ¿es lo mismo? Sí, claro que sí. Sheol es en hebreo, Hades es en griego, torturo o tártaro es en griego, infierno o averno puede ser en español. Aquí tengo un mensaje. La palabra dice que toda autoridad es puesta por Dios, pero cuando un gobierno confesa corrupción, no contesto mensajes que sean políticos. Ese es otro lugar donde va a consultar esas preguntas, no va a ser aquí. Bien, ahora, lo que yo trato de decir, y creo que me explico bien, es que el problema que se da cuando se estudia teología, o el problema que se da a los que no estudian bien la teología, es que empiezan a confundir los términos, y digamos, el peor problema, dentro de todos los problemas hay unos más grandes que otros, es hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y hay, digamos, estrategias para hacer que la Biblia vaya diciendo poco a poco, se vaya torciendo y vaya diciendo lo que yo quiero que diga. ¿Tengo rotulados los teléfonos en pantalla? Entonces, recuerden 3254-6015. Ese es para los mensajes, 3254-6015. Para todos aquellos que quieran colaborar también con el programa, 3254-6015. Entonces, poco a poco, el que está estudiando mal o es perezoso para estudiar, poco a poco va torciendo las escrituras sin darse cuenta. Al final de un par de años que sale de teólogo, de maestro en Biblia, lo que sea, mal estudiante, y no hizo bien las tareas y no puso atención, ese empieza y lo ponen en una iglesia y empieza a confundir personas. Y de esos tenemos millones en el mundo que con 2 meses de estudio, 6 meses de estudio, se tiran al ruedo ya diciendo que son profetas, apóstoles y que traen la última unción de Dios y todo, y esos salen a confundir. Ahora, ¿qué debe hacerse? Lee la palabra. No, la verdad no está en labios de un pastor o de una pastora o una iglesia, no, la verdad está en la Biblia.
¿Por qué tenemos el problema de personas que predican mala palabra, la enseñan mal, y personas que atienden esa mala enseñanza? Todo está alrededor de personas que son perezosas para leer. Eso es todo, la pereza, la negligencia de estudiar y de leer la palabra. Rayar la palabra, rayar la Biblia con un montón de marcadores, rojo, amarillo, verde y todo eso, no. Es toda la Biblia la que hay que estudiar, porque dice que toda la Escritura. Y entonces, ¿por qué hay falsas doctrinas? Porque alguien ahí estudió 4 o 5 textos, hizo una doctrina, y sentó 20 personas, y esas 20 personas la creen porque no leen la palabra. El día que toda persona, esa es una esperanza que yo tengo, y el Señor también la confirma en su palabra. El día que cada persona lea bien su Biblia, se acaban los estafadores, los vendedores de milagros, los hechiceros, todos aquellos que andan diciendo ahí que son profetas, que son apóstoles, que yo soy aquí, que soy allá. Ese día, cuando cada persona agarre su Biblia y la entienda, obviamente dirigidos por personas correctas, ese día se acabó todo ese montón de negocios de la fe. ¿Quieren ver gente liberada de las estafas de pseudopastores, pseudolíderes? ¿Quieren librarse? Lean la Biblia. Conocerán la verdad y los hará libres. Para que dejen de estar comprando un montón de cosas para los pecados, dejen de estar creyendo que si echan un pucho de sal en una iglesia o en una esquina, pues somos la sal de la tierra. Hay gente que se subía en un helicóptero y andaban tirando agua y aceite y manteca y macarrones, no sé cuánto tiraban ahí. ¿Dónde está en la Biblia eso? Hay gente que lo cree, otros compran un aceite para los pecados, lo creen. ¿Por qué? No leen la Biblia. Bien. Pastor, quiero que me explique por qué es el mar muerto y de la mujer que tenía hemorragia y tocó a Jesús. Este es un solo relajo. Así que mándeme bien por qué el mar muerto es mar muerto, porque en el bombazo que se le puso a Sodoma y Gomorra se fue la llanura y se murió el mar también. Quiere decir que aunque estén haciendo las cosas malas hay que hablar. Es que no entiendo, mejor mándeme mensajes más comprensivos, porque no entendí ese mensaje. Una mujer con flujo de sangre y un mar muerto juntos en el mismo texto, no lo entiendo. Dios bendiga, hermano, Dios lo bendiga. ¿Cuánto tiempo esperó Moisés para empezar el ministerio que Dios le dio? Aproximadamente vivió 40 años con los egipcios, 40 años en el desierto de Madián, a los 80 años él empezó y murió a los 120. Eso es el currículum de Moisés. Hermano, para andar bien con Dios es necesario hablar en lenguas. Hay gente que se cree, por eso Dios dice que derramará su espíritu sobre toda carne. No, hablar en lenguas es una marca de que el espíritu está en él, pero no es la única, ni siquiera es que solo porque habla en lenguas que está bautizado y santificado. No, es un don. Pero lenguas extranjeras, no raca, traca, la matraca, hurra, cotorrito, nada de eso. Lenguas extranjeras. A ver, la fatiga en el estudio produce cansancio, pero nuestro espíritu es alimentado. Pues no sé, cuando llegó el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, estos cristianos parecían borrachos. Pregunto, ¿acaso no podían darse algo parecido en estos tiempos? No, no es que parecían borrachos. Lea bien el texto. Otros burlándose decían, estos están ebrios. No es que parecían borrachos, el texto es claro. ¿Qué es esto? Que estaban atónitos, perplejos, escuchando la lengua materna en que habían nacido, y entonces y dice ahí, más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Pedro se paró, no, hermanos, no están llenos de mosto. Entonces no existe el vino espiritual, la borrachera espiritual no existe. La fatiga en el estudio produce cansancio, pero nuestro espíritu es alimentado. No sé si el cansancio fatigue, no sé. Para mí, entre más estudio, más me capacito, más me usa el Señor. Pero hay gente que se puede fatigar haciendo otras cosas. Pues el estudio nos fatiga, tenemos una gran capacidad de recepción en el cerebro, solo usamos el 10% y todo lo demás está ahí. Hay personas que estudian hasta 20, 30 libros cuando están estudiando ingeniería, medicina. Yo no veo ningún problema en estudiar bastante. ¿Qué significa la palabra seguirán a los que creen en mi nombre? ¿Cuál es el término de esta palabra? No entiendo. Es que tienen que mandarme los textos fáciles de entenderlos porque hay un montón de mensajes y hay poco tiempo. Si me empiezan a mandar agudezas, no las voy a contestar porque no les entiendo y no quiero decir una cosa que no me estén preguntando. Así que el texto, lee el texto ahí, el mismo texto se va a explicar. Vamos con otro mensaje.
La pregunta es que si los hermanos, la pregunta es, es que si los hermanos están haciendo las cosas malas, hay que aplaudirles, no hay que decirles que están haciendo las cosas malas. Pues yo no sé, esa es una, no sé lo que dice ahí. Las personas que están haciendo las cosas malas y las cosas, no sé, no. Si quiere aplaudirles, pues apláudeles, pero no sé lo que quiere decir ahí. Ahora, lo que sí creo yo, intuyo en esos mensajes tan largos, es que si una persona está actuando indebidamente, que se reúna un consejo de una iglesia y le digan, hermano, siéntese ahí con un par de testigos, dice la Biblia esto y usted está al revés. Ahora, si le va a aplaudir, pues quiere aplaudirle, ya es otra cosa, pero cuando a un hermano, tanto de la banca como en el púlpito, está actuando mal según las Escrituras, es de llamar la atención y llamarlo en el amor de Dios, hermanito, aquí está equivocado. Pero no sé si quiere aplaudirle después. ¿Por qué tiene miedo de decir la verdad a los políticos? No, porque no es mi trabajo hablar con políticos, mi trabajo es predicar la palabra a todo el mundo. Dios no me mandó a hablar con políticos, me manda a predicar la palabra. Ahora, el que quiera hablar con políticos, pues vaya donde ellos y hable con ellos. Pero yo no voy a hacerlo porque yo no hablo con políticos o no hablo con esto y con esto. Yo hablo con todos a través de la cámara de televisión y parado en un púlpito. Sea o no sea político, mi trabajo es exponer la palabra del Señor porque eso me ha mandado. Miren lo que dice cultura bíblica general. Mi trabajo es explicar Biblia. Ahora, cada persona estará pecando. Si el político peca de esto, también el cristiano peca de esto, también el ateo peca de esto. O sea, que le tire la primera piedra y que esté libre de pecado. Ahora, todos estamos pecando de una u otra manera, pero hay diferentes segmentos. Si usted puede ir a ese político y decirle ahí, vaya usted, dígale, mire esto y esto, pero no me mande a mí porque no es mi trabajo. Mi trabajo es exponer la palabra a todos. Solo tiene que encender el televisor, siéntese a escuchar. O solo vaya a la iglesia, siéntese a escuchar. Ese es el trabajo nuestro. Pero andar dirigiendo los mensajes para uno y para otro, no. La palabra es para todos por igual, y el que quiera recibirla, bien. El que no quiera recibirla, también. Dios sabrá juzgar, no yo. Pero hay hermanos que no saben leer. ¿Cómo van a interpretar la Biblia? Para eso hay maestros en Biblia. Y el Espíritu Santo no va a permitir que alguien que no sabe leer sea engañado. El Espíritu Santo está en el que predica y en el que escucha. Hermano, ¿qué será de los enfermos mentales el día del rapto? ¿Hay algo escrito en ellos? Dios sabrá qué hacer con ellos. Supo qué hacer con un enfermo mental que estaba en Gadara. Él sabrá qué hacer con él. Cada enfermo mental, Dios sabrá. Por ejemplo, es un enfermo mental que cuando estuvo bueno, se le predicó y rechazó la palabra, pues entonces pagará las consecuencias. Si es un cristiano que se golpeó la cabeza y queda loco, Dios le va a revisar los últimos datos que tenía en el chip. Pero Dios es justo. Dios no va a mandar al infierno a una persona que no sabe leer y que no se le ha explicado. No, Dios es justo. Ha llegado al final por el día de hoy este programa, gracias a Dios, porque estamos bien, no hubieron heridos, no hubieron golpeados, así que cada quien rapidito para su iglesia. Y yo los espero en Conferencia Berea a partir de las 11 de la mañana en el Centro Comercial Nova, en Nova Centro, hoy a las 11 de la mañana, en el tercer piso, con la conferencia de Sodoma, Gomorra, Lot y Abraham. Ese drama ahí vamos a ver exactamente a la luz de la palabra qué fue lo que pasó. Así que los espero hoy a las 11 de la mañana, tercer piso, Nova Centro. Los demás rapidito para sus iglesias, así que Dios me los bendiga, los espero la próxima semana. Y un anuncio especial, hoy 3 de la tarde estaremos en Cantarranas llevando la palabra. Un saludo muy especial a todas las personas de la iglesia Berea de Cantarranas. Allá llegaremos hoy, vamos a ir a visitarlos, llevaremos la palabra y vamos a estar muy contentos de compartir con ustedes. Recuerden todos los líderes de la iglesia Berea de Cantarranas, hoy estaremos ahí, 3 de la tarde. Así que Dios los bendiga, pasen muy buenos días, rápido para las iglesias. Y los demás a las 11 de la mañana los espero hoy con la conferencia Sodoma y Gomorra. Con permiso, buenos días. Próximo sábado, 7 de la mañana. Pacientemente, aunque la duda me... Hemos presentado Cultura Bíblica General.